Buenos días, hermanos. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 1, y aunque el mensaje está basado en los versículos del 18 al 25, os invito a leer desde el versículo 16 hasta el 25, y así engancharemos el contexto con el texto del mensaje de hoy. Dice Mateo 1, versículo del 16 al 25, dice: Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucederá para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bien, este año las predicaciones del tiempo de Adviento han estado protagonizadas por María, las dos primeras, y José, esta tercera. Ambos, María y José, también son los protagonistas del capítulo especial que vamos a ver, Dios mediante, el día 29 de diciembre. Las dos primeras predicaciones, como se han centrado en María, han estado basadas en el Evangelio de Lucas. Encontramos el testimonio de María en el Evangelio de Lucas porque el propio escritor reconoce en el primer capítulo que él escribió lo que otros testigos presenciales le habían compartido a él. Y además, en el relato del nacimiento e infancia de Jesús, encontramos varias veces la frase: María guardaba estas cosas en su corazón. En cambio, Mateo se centra más en el testimonio de José, el padre de Jesús. Si observamos el texto que acabamos de leer, empieza el texto con la frase: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. 2 puntos. Y a partir de ahí, el protagonista es José. José está pensando en dejar a su esposa María, a su prometida María, en secreto porque ella estaba embarazada. José recibe el mensaje tranquilizador del ángel y José decide obedecer fielmente al mensaje del ángel. ¿Por qué José tiene tanta relevancia en el Evangelio de Mateo? Cada evangelio se dirige a un público determinado con un propósito concreto. Y en el caso de Mateo se dirige a judíos con el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías que esperaban los judíos desde antiguo y que cumplía Jesús las profecías que ellos habían recibido de los profetas. Esta mañana hemos leído varios textos de Isaías. Los judíos esperaban a alguien que cumpliese esas profecías. Y Mateo se centra en demostrar que así cumplía Jesús estas profecías. Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesús, empezando con Abraham y poniendo mucho énfasis en que Jesús era hijo del rey David. Para un judío de la época en que se escribió el evangelio, la genealogía tenía mucha importancia. Cuando estuve en Israel, en uno de los lugares así, que para ellos como, vamos a llamar entre comillas, sagrados, no sé si era la tumba de Raquel o un lugar así, había un judío de estos ortodoxos que estaba copiando la ley y demás. Tuvimos la ocasión de hablar con él. Y él presumía que como él se llamaba Cohen de apellido, eso quería decir que él era descendiente de la tribu sacerdotal. Y entonces ellos tienen la esperanza, todavía hoy, que si el templo se llega a reconstruir, él estaría allí sirviendo
como un sacerdote, porque su genealogía así lo demostraba. Si Mateo tuvo alguna conversación en alguna ocasión con algún judío con el objetivo de presentar a Jesús como el Mesías, lo primero que con toda seguridad aquel judío le preguntaría ¿es Jesús descendiente de Abraham y hijo del rey David? Y si Mateo podía demostrar que sí, entonces Jesús es candidato a ser el Mesías que estaban esperando. Por eso Mateo empieza su evangelio acreditando que Jesús es hijo de Abraham y de David, y por ello heredero de las promesas que Dios hizo a Abraham y al rey David. A continuación, Mateo relata el nacimiento de Jesús, poniendo mucho énfasis en que María estaba comprometida con José, pero antes de casarse con José, es decir, antes de que pudieran tener relaciones sexuales, María estaba embarazada. Este hecho hizo que durante mucho tiempo, incluso cuando Jesús ya era adulto, se calumniara a Jesús diciendo que él era hijo de fornicación. En Juan capítulo 8, versículo 40, hay una discusión bastante fuerte entre Jesús y los judíos. Los judíos presumen de ser hijos de Abraham. Jesús no lo niega, pero les dice, bien, si sois hijos de Abraham, deberíais hacer las obras que hacía Abraham. Y entonces ellos, ofendidos, les responden, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación, les reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Es decir, con ello le están diciendo a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación como tú sí lo eres, porque aparentemente así lo era, ya que María tenía signos de embarazo sin haber estado casado con José. Esa calumnia ponía en riesgo que un judío pudiese reconocer que Jesús era verdaderamente el Mesías. Así que Mateo nos explica el nacimiento de Jesús para refutar esa calumnia y explicar la verdad acerca del nacimiento de Jesús. El ángel mismo anima a José a no temer recibir a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo, de forma que se cumplirá lo dicho por el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa que Dios se hizo hombre y está con nosotros. Ya sería impactante que Dios se hubiera hecho hombre para transmitirnos unas enseñanzas, un mensaje y hubiera marchado al cielo. Eso ya debería de impactarnos. Pero es que los planes de Dios iban mucho más allá de esto. Cuando en Marcos se relata la elección de los 12 apóstoles, dice que Jesús designó a 12 para que estuvieran con él. Los evangelios nos muestran que estar con Jesús significaba conversar, aprender y tener su consuelo cada día. Si veis la serie Chosen, lo podéis ver en una pantalla bien ilustrado lo que significaba que los apóstoles conviviesen con él. Lo ilustra muy bien. El propósito de la encarnación y el aspecto más importante a recordar en Navidad es que podemos tener por medio de Jesús una relación personal con Dios. El Dios inalcanzable se hizo humano en Jesús para que pudiéramos conocerle y amarle y recibir su amor de una forma que nos pudiera, digamos, ser comprensible a nuestro nivel como seres humanos. Esa realidad no nos impacta como debería de hacerlo. La realidad nos pasa como cuando hemos visto a lo mejor una película o hemos estado en un lugar que la primera vez nos ha impactado, pero con el paso de tiempo ese lugar, ¿qué pasa cuando viene alguien de fuera y ve Viladecans? Pues que cosas que a nosotros no nos dan ninguna importancia, resulta que a gente de fuera le gusta. Yo he visto gente, amigos míos, venir aquí de visita, uy, tu iglesia, qué bonita que es. Y nosotros, ¿verdad? Pues bueno, pues como siempre, ¿verdad? No nos impacta. En el Antiguo Testamento, cada vez que se acercaba Dios a su pueblo, a alguien, era aterrador. Dios se aparece a Israel como una columna de fuego y a Jacob como un huracán o un tornado. Cuando Moisés bajó del monte porque recibió las tablas de la ley, la cara le resplandecía tanto que la gente no podía mirarle a la cara. Imaginemos a Moisés en nuestro tiempo, estando aquí sentados,
escuchando nuestros cultos de Navidad. Y escuchar un versículo como Juan 1, del 1 al 14, que dice: «Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Los que conocieron a Jesús en persona vieron su gloria de una forma humana, como cuando hablamos tú y yo, no como Moisés o el pueblo de Israel, que lo recibió de una forma que era aterradora. Si Moisés estuviera con nosotros escuchando estas palabras, nos diría cosas como: ¿os dais cuenta de lo que eso significa? Esto es justo lo que nosotros en el Antiguo Testamento no podíamos hacer. Esto quiere decir que a través de Jesucristo es posible conocer a Dios personalmente y sin temor. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? ¿Dónde está vuestro gozo? ¿Dónde está vuestro asombro? Hermanos, este día, estos días y el resto del año, la fuerza de nuestra vida debe ser el privilegio de poder tener una relación personal con Dios por medio de Cristo. Hemos cantado un cántico, Dios está aquí, y ese canto describe muy bien lo que significa el hecho de que nosotros podamos tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, el texto que hemos estado leyendo y estamos meditando hoy muestra que tener una relación personal con Dios requiere valentía. José y María fueron personas que gozaron la presencia de Jesús de forma más íntima como nadie en aquel tiempo. María lo tuvo 9 meses en su barriga y José lo tuvo que conocer de niño y lo tuvo que cuidar de él hasta que José partió. Y ellos demostraron que tener una relación íntima con Jesús requiere también tener mucha valentía. Si queremos disfrutar de una relación personal con Dios, tendremos que ser valientes como José para soportar el menosprecio del mundo, para renunciar a nuestro derecho de autodeterminación y para admitir que somos pecadores. En primer lugar, para tener una relación personal con Dios, vamos a necesitar ser valientes para soportar el menosprecio del mundo. En tiempos de José, y esto lo hemos dicho muchas veces y lo sabemos, pero vale la pena tenerlo muy presente, un embarazo fuera del matrimonio era considerado un grave pecado y una mancha en la reputación tanto de María por quedar embarazada fuera del matrimonio como de José por aceptarla como esposa, porque significaba que toleraba esa actitud de inmoralidad que era lo que el resto del pueblo veía. También tenían que soportar el rechazo social por un comportamiento contrario a la ley y a la moralidad de la época. Daos cuenta, hermanos, que el texto nos dice que María estaba comprometida con José, pero luego nos habla de José, su esposo. Pero no quedamos que eran comprometidos. Sí, pero es que en cuanto a la fidelidad matrimonial, debía ser la misma cuando estaban prometidos que como si ya estuvieran casados. Cuando estuve en Marruecos tuve la oportunidad de formar parte de un culto clandestino en el hotel, en la habitación del hotel que estábamos alojados, y entre el grupo que vino una pareja de jóvenes que estaban prometidos para casarse, pero después de haberse comprometido, él se había convertido en cristiano. Y entonces él tenía un dilema. Si me caso con ella, me caso con alguien no cristiano. Y además, ponernos a pensar lo que significa, porque tu propia pareja se puede chivar de tu fe y los problemas que eso puede conllevar. Pero si cortaba el compromiso, para ellos en su cultura es como si ya se hubiera divorciado. La misma implicación, el mismo impacto, el incumplir un compromiso que él había tomado solemnemente con la que era su prometida. Afortunadamente ella se convirtió y bueno, pues hoy en día, que yo sepa, pues son un matrimonio cristiano. ¿Os imagináis a José aceptando a su esposa y luego decirle a sus vecinos: bueno, es que está mi mujer embarazada del Espíritu Santo? Al igual te iban a creer. Muchos judíos al escuchar esa explicación lo tomarían o por loco o por ingenuo. Precisamente la religión judía era la religión menos propensa a aceptar la posibilidad de que una virgen pudiese concebir un hijo por obra
del Espíritu Santo. En la religión, mitología griega, romana, por ejemplo, ellos creían que Hércules era hijo de un dios y de una mujer. O los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, eran hijos de una mujer y de Marte, que era el dios de la guerra. Quizás por eso los romanos eran tan guerreros. Para ellos era comprensible que un dios tomara forma humana, así tener relaciones con una mujer y así tener hijos. Pero eso era totalmente incomprensible para un judío, que un dios tan grande como el que ellos vieron y conocieron en el Sinaí, pues que una mujer se quedara embarazada de él. Cuando ellos leen la profecía de Isaías de que una virgen concebirá luz, ellos no esperaban un cumplimiento literal como así ocurrió. Lo mismo nos ocurre a nosotros, podemos ser objetos de burla y de rechazo porque muchas personas no van a entender nuestra fe y eso afectará a nuestra reputación. Estos días es ridículo en la sociedad que nos movemos creer que una virgen tenga un hijo, y de hecho lo ridiculizan diciendo que la virgen quedó embarazada de una paloma, porque como el Espíritu Santo pues lo representamos como una paloma, ¿verdad? Sin embargo, si nos paramos a pensar, el hecho que el relato de la Navidad fuese así, pensamos que si fuera una historia inventada, Mateo no hubiera dicho esto para convencer a un judío, porque complicaba muchísimo que un judío realmente creyera esta historia. De haberse creído, haberse inventado una historia para que aceptaran un Mesías inventado, lo hubieran inventado de cualquier otra manera y no como lo tenemos escrito. Estar con Cristo implica tener valentía, por lo tanto, para soportar el menosprecio que implica el tener una relación personal con Jesús. Además, el ángel le dice a Jesús cómo debe llamar al niño. En una cultura patriarcal, en tiempos de José, el padre tenía derecho de poner el nombre del niño que él considerara oportuno y de esa manera estaba ejerciendo autoridad sobre el niño, estaba reconociendo que es su hijo. Y en cambio, el ángel le ordena a José qué nombre le debe poner al niño. Y José obedece y le pone el niño al nombre que el ángel le había ordenado. Al no permitirle escoger el nombre, el ángel le está diciendo: si Jesús entra en tu vida, tú no eres quien dirige, sino que es el niño tu director, Él es tu Señor. Obviamente, entendedme, José fue padre de Jesús y sabemos que Jesús se sometió a sus padres toda su vida. Pero ¿cómo ejercía Jesús autoridad a lo largo de toda su vida? Él reconoció la autoridad de sacerdotes, las leyes, él las respetó. Si sanaba a un leproso, le exigía que cumpliera con la ley. Es decir, la forma de Jesús de ejercer su autoridad nunca fue contraviniendo las autoridades que tenía a su alrededor. Pero sí, el niño que iba a nacer iba a ser su Señor. Mucha gente quiere a Jesús, pero a su manera. Mucha gente dice: si Jesús viene a mi vida, yo le obedeceré, pero si a cambio me da esto o aquello, y si no, pues entonces puede que haga alguna cosa, puedo aceptar a Jesús como mi consejero, pero no como mi Señor. Pero en cambio, si aceptamos a Jesús en nuestra vida, es al revés. Si quieres a Jesús contigo, tienes que renunciar a tu derecho de autodeterminación. Solamente si le damos nuestra lealtad incondicional, Él podrá darnos a nosotros lo que nosotros verdaderamente necesitamos. ¿Realmente somos nosotros los que necesitamos que Él nos dé nombre a nosotros? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él nos puede dar nuestra verdadera identidad, Él nos creó y Él sabe lo que mejor nos conviene a nuestra vida. Así que, hermanos, tengamos la valentía de soltar las riendas de nuestra vida y entregárselas a Él para que sea Él quien tenga autoridad sobre nosotros y no nosotros sobre Él. Finalmente, no podemos conocer personalmente a Jesús a no ser que tengamos la valentía de admitir que somos nosotros pecadores. Dice el ángel a José: Él salvará al pueblo de sus pecados. Alguien puede pensar, como pensaron los judíos de tiempos de Jesús: yo lo que necesito es amor, que me dé fuerza, que me dé esperanza, que me salve de una enfermedad, de algún problema. Pero la mayoría de nosotros
cuesta admitir que nuestro principal problema es que necesitamos que Jesús perdone nuestros pecados. De hecho, los judíos esperaban que Jesús los liberara del yugo romano y no tanto que les perdonara sus pecados. Los que hemos seguido el estudio de Marcos hemos visto a Jesús curando enfermedades, sanando a personas que tenían demonios o liberándolos de él, pero recordemos que cuando le presentan al paralítico para que lo sane, él se impactó por la fe de aquellos amigos que le habían traído, pero antes de sanarlo, primero perdona sus pecados. Y allí aprendimos cómo la primera necesidad que tiene el ser humano y nosotros es que Jesús perdone nuestros pecados, porque todos nuestros demás problemas son consecuencia del primero. ¿Estamos dispuestos a admitir que por desgracia no amamos al Señor sobre todas las cosas como debiéramos? ¿O estamos dispuestos a reconocer que no amamos al prójimo como deberíamos? Admitir esta realidad requiere mucha valentía en nuestra vida, porque supone deshacernos de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Se nos cae nuestra propia careta y nuestra propia imagen que tenemos de nosotros. Sin embargo, esta es la base para el resto de cosas que Jesús puede traer a nuestra vida, como el consuelo o la esperanza. En resumen, José no temió aceptar a María por esposa porque Jesús es Dios con nosotros. ¿Por qué fue José valiente? Era una cualidad personal que él tenía. Su actitud natural era, y fijaos lo que dice Mateo, José era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública y resolvió divorciarse de ella. Es decir, Mateo reconoce que José era un hombre justo y por lo tanto, humanamente hablando, era comprensible que quisiera dejar a su esposa en secreto, a su prometida en secreto. Con eso ya hubiera cumplido lo que, de hecho, él hubiera podido ser peor, ¿no? Pero ¿por qué fue valiente y no temió aceptar a María como esposa? Lo hemos visto porque Jesús era Dios con nosotros y él creyó esta promesa. Pero además, las fuerzas para ser valientes nos deben de venir de mirar a Jesús mismo. Él necesitó ser valiente por nosotros. Jesús se hizo mortal y vulnerable para sufrir, ser traicionado y morir por nosotros. Tuvo que ser valiente para afrontar todo esto y lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Recordáis el himno Oíd un son en alta esfera? Hay una frase que dice: has tu majestad dejado, o has dejado tu majestad. ¿Qué quiere decir? Que Él dejó todo por amor a nosotros. ¿De dónde sacó Jesús la valentía para hacerlo? Por amor a nosotros. También esta mañana hemos cantado acerca del amor de Jesús. Ver lo que Jesús mismo hizo por nosotros, por amor, nos dará la valentía para ponerle en el centro de nuestra vida, y Él estará con nosotros y nosotros con Él. Que el Señor nos ayude a ser valientes, pero sobre todo a disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida, no solo estos días, sino el resto de nuestra vida. Amén.